Seres bellos de la luz y de las sombras, espero que estén muy bien el día de hoy y que después de este video estén todavía mejor porque vamos a estar hablando de un tema bien rete incómodo. Así es que por lo menos acomoda tu cuerpo físico porque tu cuerpo mental va a estar un poco dándole vueltas al asunto. Y es que el día de hoy vamos a hablar de Dios no existe. El Dios que te han pintado, pues, no, claro que existe, pero no como te lo han pintado. Ese Dios de allá afuera al que lo ves externo y le rezas y, o sea, no está allá. Ese Dios nunca ha existido así. No hay un señor barbón que está viendo a ver a quién le friega la vida. Esa idea es completamente errónea y aparte es una idea completamente dañina. Vamos a estar hablando de por qué nos lo pintaron así, cuál era el punto, a quién se le ocurrió esa idea que dijo, pues vamos a inventarnos acá a un diosito, a un chuchito, al que le vamos a rezar por allá arriba, y qué es en realidad, de qué está conformado, qué tiene que ver con nosotros, cómo podemos accesar a él o a ella, quién es, de dónde viene, a dónde va y cómo es que está relacionado con nosotros. Así es que vamos a ello. Resúltase y acontécese que hace algunos miles de millones de años había unos seres llamados los Anunas, que por ahí los han escuchado, los famosos Anunnakis, y entre muchas de las razas que vinieron a la Tierra y que han venido a la Tierra a conformarnos, a cambiarnos genéticamente, a hibridarnos, a cuchiplancharnos y a hacer bebés con nosotros, entre algunas de esas razas estuvieron los Anunnakis. Cuando llegaron los Anunnakis, las razones por las cuales a estas diferentes razas se les dio el nombre de dioses fue porque, claro, si tú volteas alrededor en la Tierra, todo es cielo, o sea, realmente estamos cubiertos todos por cielo, nosotros estamos, digamos, al centro de alguna manera. Entonces, no importa quién venga de afuera, siempre lo vamos a ver venir del cielo. Entonces, ¿qué sucede? Que teníamos esta idea como de todo lo que viene del cielo es mejor que nosotros, mayor que nosotros, más imponente que nosotros. Y entonces estos seres aterrizaron aquí y se hibridaron con nosotros. Muchos por ahí se preguntan, si alguna vez, o a lo mejor nunca te lo has preguntado, ¿qué pasó con el proceso normal de evolución del humano? Si tú ves, hay un changuito y luego hay un chango humanoide y luego hay como un humano y por ahí ya llegamos al Cromañón y de repente ya está el Homo sapiens, pero, el Homo erectus y de repente ya está el Homo sapiens sapiens, así como que apareció de la nada y hay por ahí un eslabón perdido. Ese eslabón perdido se llaman seres de otros planetas. Y esos seres de otros planetas han venido a la Tierra con la función de genetizarnos, en algunos momentos de colonizarnos, que fue el caso de los Anunas. Y bueno, por ahí la historia salió medio rara porque entre los dos que fueron enviados, que eran Enki y Enlil, pues bueno, nuestro amadísimo Enki se realmente relacionó con nosotros. Es decir, claro, pues teníamos sus mismos genes, éramos parte de su misma familia y Enki lo entendió muy bien. ¿Qué sucedió con Enlil? Aquel que, es que esto no te va a gustar, no te va a gustar y no te va a gustar. Enlil es el famoso dios de la antigüedad. Ese que viene en el Antiguo Testamento, te digo que no te va a gustar, no te va a gustar, esto no te va a gustar. Entonces, Enlil es este maestro genetista que después de múltiples intentos logran configurar a los famosos Adanes. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que tienen a los Adanes y a las Evas, que no era un Adán y una Eva, sino múltiples, los empiezan a entrenar para que sean ellos los que lleven a cabo un montón de tareas que requerían para ser enviados a Nibiru. Entonces, entre ello, extracción de metales, entre ello, construcción de ciertas naves, de ciertos, construcciones en general. Entonces, ¿qué sucede? Que Enlil, muy en su capacidad de, pues a esto es a lo que venimos y listo, y ya los hibridamos y pues tan, y son esclavos, empieza a tener conflicto con su hermano Enki. De hecho,
si tú googleas, puedes encontrar todo el árbol genealógico de Enki y Enlil y toda la situación que ocurrió ahí. Ahora, ¿qué sucede? Que a Enlil, para mantener ese estatus, porque claro, nosotros al tener los genes de ellos, pues teníamos las capacidades que tenemos las capacidades que tienen ellos. Lo que sucedió es que, pues de pronto se dan cuenta que algo les salió bien chistosito, que ya no requeríamos de ellos para continuar con esta nueva especie. Y entonces ya nos dimos cuenta que nos podemos reproducir entre nosotros y entonces de ahí el famoso árbol del bien y del mal. El no te comas la manzana no era no te comas la manzana, era no te comas a tu hermana, porque si no, ya no vamos a tener poder sobre ustedes. Entonces, ¿qué sucedió? Que pues sí se comieron la manzana y pues sí se comieron a la hermana y pues sí se dieron cuenta que podían reproducirse entre ellos. Entonces, Enlil en esta capacidad tenía que ser el dios máximo y teníamos todos que rendirle homenaje a este ser magnánimo y teníamos que temerle. Por eso se habla tanto del temor a Dios. Pero no estamos hablando del verdadero Dios, ya era una disfunción mental, una historia súper extraña que ya habíamos sido contados para que nos mantuvieran cautivos, pues. Entonces, nuestro querido Enlil, podríamos llamarle uno de los padres de la humanidad que conocemos, estuvo ejerciendo este control, este miedo, este poderío sobre nosotros. Y por el otro lado, Enki llegó a decirle, es que mira, es que sí te puedes reproducir, es que mira, que fíjate que va más allá la cuestión. Y Enki, que era el protector de esta nueva humanidad, el cuidador, el que nos empezó a explicar todos estos secretos, estas capacidades que tenemos, se fue interpretando como la famosa serpiente. Entonces, por un lado tenemos a aquel que nos quería esclavizar, al cual le hemos rendido el culto de Dios, y al otro que quería liberarnos de esa opresión, y fue la famosa serpiente malvada, desgraciada, que le dijo a Eva que hiciera cosas bien raras. Entonces, así es como empieza la distorsión de lo que es verdaderamente Dios y que tiene que ver con nosotros, ¿vale? De ahí, bueno, pues para qué te explico lo demás, ¿no? De ahí se fueron bifurcando cosas bien extrañas y entonces lo que sucedió es que se fueron generando unas cosas bien chistosas llamadas religiones que se agarraron de esta historia y entonces la fueron manipulando a su antojo y bueno, seguimos en donde estamos, ¿no? Fin de la historia, eso ya no te lo tengo que explicar. Que sí es importante que conozcas y la verdad es que a mí, yo te voy a ser bien sincera, la palabra Dios me cuesta mucho trabajo porque sigue con esa connotación. Al haber estado estudiando en una escuela católica, apostólica y romana durante más de 10 años de mi vida, por supuesto que hay una connotación muy fuerte ahí, pero al final Dios y la fuente es exactamente lo mismo. Estamos hablando de aquello que realmente tiene la fuerza creadora, ¿vale? Esta fuerza creadora inicia en el sol central. Si tú no lo sabías, no hay solamente un sol, el que tú conoces aquí, este es el sol 13, hay un sol central. El sol central fue el primer estado de conciencia de la fuente. Fue el momento en el que la fuente se da cuenta que se puede a sí misma empezar a organizar. Es una conciencia, en realidad la fuente es un estado de conciencia magnánimo. Y esta fuente, y aquí es donde viene lo interesante, esta fuente empieza a organizarse. La primera forma de organización fue el sol central y de ahí comenzó a generarse a sí mismo otros soles. No es que los creara de afuera, porque nada más existía en conciencia. O sea, estás hablando de una conciencia, no estás hablando de cosas a lo mejor materiales o tangibles donde yo puedo generar algo fuera de mí. Estoy hablando de que solamente puedo crear adentro de mí y aquí es donde las cosas se van a poner bien chistosas porque la realidad que tú has creado, lo has escuchado muchas veces, estamos y somos hechos a imagen y semejanza, somos el mismo Dios. La realidad que te has creado, adivina dónde está. En tu conciencia. En realidad todos somos un estado de conciencia
todo es un estado imaginativo. Entonces, la fuente empieza a, en esta conciencia, imaginarse a sí mismo siendo varios soles. Y entonces, dentro de su conciencia, por favor, escucha las palabras, dentro de su conciencia, no afuera, no lejos, dentro de su conciencia empieza a generar estos soles, dentro de su conciencia posteriormente comienza a imaginarse y crear planetas. Dentro de los planetas empieza a imaginarse y a crear diferentes tipos de organismos. Comienza por la parte más micro, bacterias, virus, y posteriormente seres más complejos. Se empieza a crear a sí mismo y empieza a depositarse dentro de esa conciencia nuevas conciencias, nuevas formas de ver las cosas, y empieza a crear diferentes seres que habitan en cada uno de los planetas. Y finalmente me generó a mí y te generó a ti y generó a Jerry y generó a todos los que estamos aquí, generó, ¿vale? Pero se generó así, dentro de su conciencia, dentro de su imaginación, dentro de su creatividad. Por eso vivimos en la creación. Estamos en un estado creativo. Solamente somos una idea. Y todo lo que pasa en tu cabeza son ideas. Y la realidad que observas, que te has creado, es una idea. Estás siendo el mismo Dios en ese estado, en esa idea, dentro de su idea que genera más ideas. Y desde ahí es que podemos empezar a entender que siempre hemos estado dentro, no es un ser externo. Eres tú mismo en una ideación. Tú te ideaste a ti mismo, te creaste esta personalidad, este ser, para poder experimentar, para poder vivir, para poder sentir cosas nuevas. Cada vez que tú le estás rezando a un Padre Dios, te estás rezando a ti, te estás hablando a ti. Solamente que nos encanta entregar ese poder por allá, cuando en realidad eres tú, siempre has sido tú te generas todo. Es más, si tú supieras cuántas de tus parejas te has creado, que ni siquiera son seres almados, cuando le dices, es que no tienes ni siquiera, Álvaro, es un desalmado, es que tienes toda la razón del mundo mundial. Muchos de los seres con los que has convivido ni siquiera son seres álmicos, porque tú los has creado, los has proyectado dentro de esta realidad de conciencia. Entonces, Dios existe ¿en qué sentido? En que eres tú. Por ahí, no me acuerdo exactamente el pasaje de la Biblia donde empiezan a llamar a Jesús blasfemo, porque empieza a decir, yo soy Dios. Y entonces le empiezan a decir los judíos, ¿qué? O sea, no, a ver, espérate, ya no te podemos controlar, ¿cómo que eres Dios? Y él mismo les dice, no lo dice en sus propias escrituras, que ustedes, que todos somos dioses. Entonces, y ahí es donde todo se transquiversó bien rarito, porque empezaron a decir, no, es que Jesús dijo a sí mismo que es Dios, sí, pero dijo, todos somos. Esa partecita es la que ya sacamos del tema, porque pues nos gusta tener acá a alguien que vemos como, digo, o sea, el maestro era el maestro, o sea, no crean que no me le cuadro, claro, y más cuando estoy a punto de entrar al baño y se me aparece en la puerta, no crean que no, o sea, estamos hablando de un creador maestro, un estado de conciencia, de la fuente maestra creadora, pero él venía a eso, a recordar, así como Enki en su momento vino a hacernos saber que nosotros teníamos ese estado de posibilidad. El maestro Jesús venía con ese planteamiento también. Ponte las pilas, o sea, yo soy Dios, pero tú también lo eres y todos estamos viviendo dentro de la conciencia divina porque todos somos la conciencia divina. ¿De dónde crees que se alimenta esa conciencia divina? ¿De dónde crees que viene esa fuente? De tu propia creación, de tu propia experiencia, de tu propia vida. Por eso es que dicen los hermanos pleyadianos que cuando tú haces un movimiento,
cambias a 1,100 personas, estás impactando en 1,100 conciencias, porque tú eres una de esas neuronas o de esas microneuronas dentro de la conciencia divina. Cuando tú haces el movimiento, claro, impactas a las otras, porque estamos conectados por una simbiosis perfecta, nada más que no la alcanzas a ver. Pero por supuesto que se ha mapeado eso. Si tú te pones a investigar tantito, puedes ver la conexión que se genera entre las personas. Bajita la mano, las madres y los hijos, o los hermanos entre sí, sobre todo los hermanos gemelos. Pero esa misma conexión se genera cuando las personas empiezan a hacer cosas juntos. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de la sincronización del periodo de las mujeres que conviven mucho tiempo juntas. Pero eso también pasa con las personas que meditan. O sea, las conexiones están ahí, nada más somos neuronas haciendo simbiosis. Eso es lo que somos. Pero somos neuronas del mismo cerebro, de la misma fuente. Retoma tu poder divino. Entiéndelo de una vez. Tú eres Dios. Ese Dios barbón creador allá afuera no existe. Es simplemente un estado de sumisión que otras neuronas generaron para mantenerte cautivo y que tú como creador, poder creador dentro de esta creación, poder utilizar tu poder. Entonces, ¿a quién se lo vas a seguir dando? Me da muchísima risa cuando la gente piensa que existe la ciencia ficción y de repente ves las películas y dices, todo te lo están explicando ahí, pero como tú tienes la idea de, claro, eso es ciencia ficción, crees que no sucede, pero todo está explicado en las películas de ciencia ficción, te lo ponen en la cara. Y esto tiene que ver con leyes universales de las cuales estaremos hablando en otro momento, pero aquellos que tienen mayor conciencia acerca de lo que sucede y cómo es que se mueve la creación al día de hoy, porque claro, la creación se ha ido volviendo muy compleja. Tú empiezas generando una empresa, un negocio chiquitito y todo funciona muy sencillo, que fue el estado inicial de la creación, pero conforme va creciendo, se van generando nuevos puestos, se van haciendo nuevas organizaciones. A nivel físico, ¿qué sucede? Cuando el embrión es una célula, pues todo está bien sencillo y de repente ya hay células específicas para hacer hígado y células específicas para hacer pulmones o para hacer corazón. Lo mismo sucede con nosotros, la creación se ha vuelto muy compleja y en esa complejidad pues hay leyes. Entonces, al día de hoy, los seres que tienen acceso a ciertos puestos tienen muy en claro que ciertas leyes no pueden ser quebrantadas, entre ellas guardarse información, pero te la ponen disfrazada y tú te la compras, que esa información es algo no existente, que es ciencia ficción, que son locuras, que son inventos, todo te lo han explicado siempre. Si te decides abrir un poquito los ojos y ver desde otra perspectiva todo este tipo de películas que están ahí frente a ti, vas a empezar a entender un montón de cosas. Una de ellas es la Matrix, maravillosamente explicado un montón de cosas y entre más vas viendo la saga te vas dando cuenta de todavía más. Así es que, seres hermosos, bellos de la luz, comencemos a tomar el poder del yo soy, porque yo soy el yo soy y tú eres el yo soy y todos somos el yo soy. Y la conciencia divina se alimenta de la experiencia de cada uno de nosotros. La conciencia divina se genera así una creación creativa de la creatividad a través de lo que tú estás haciendo. Y por eso es que cuando creamos nos entra esta cosa como, qué emoción que voy a hacer algo nuevo, porque estás en estado de fuente. Entonces, simplemente retómalo para ti, deja de creer que esto es para otros, deja de creer que el Dios supremo está allá afuera y entiende que tú mismo estás creando a ese ser divino, tú mismo lo alimentas todos los días a través de lo que tú estás generando. Y aquí también pregúntate, ¿qué es lo que quiero generar en esta creación? Puedes hacer con tu vida un cucurucho. De verdad puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana. Miren, yo voy a cerrar con esto. Llevaba más o menos 2 semanitas bastante mal físicamente, bastante mal. Y claro, estuve haciendo mi chamba de evolución, tomando mis aprendizajes, diciendo que me corresponde evolucionar de esto, porque es que llegó esto. Y ayer dije, bueno, ya estuvo. Ya, la verdad es que ya me harté. O sea, ya me harté de poder comer solamente 2 verduras asadas y que es lo único que puedo hacer. Y ya me harté de moverme como si tuviera 85 años, pero mal vividos. Porque bueno, hay mujeres de 85 años que se paran de manos. Y dije, hoy se termina.
hoy se termina y hoy tomo todas las herramientas que están a mi alcance. Empezó a llegar información de cosas que yo no me acordaba, cosas que yo no sabía o no sabía que las sabía. Empezaron a llegar las herramientas necesarias y te puedo decir que hoy estoy al 98%. Puedes hacer con tu vida lo que quieras. Y estas modificaciones las puedes hacer en el área financiera, las puedes hacer en el área de pareja. Ahorita que estamos teniendo el taller de prosperidad, es una locura todo lo que está sucediendo con los participantes. Claro que han habido unos movidones, hemos tenido gente que ha caído en la clínica por estas resistencias que tenemos, por la identidad que no queremos dejar ir, pero lo que sí te puedo decir es, si tú estás dispuesto o dispuesta a dejar ir tu personalidad y tu identidad, te vas a donde quieras. Vas a tener que soltar cosas, claro, pero vas a encontrar mucho más de lo que estás buscando al día de hoy. Así es que por ahí dirían, ¿qué más es posible? Yo te puedo decir que absolutamente todo es posible. Así es que seres bellos de la luz y de las sombras, hermosos creadores, creativos, sigamos creando cosas bien chingonas y vamos a darle a este mundo que está preparado para que hagamos con él lo que queramos entre todos. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Nos vemos pronto. Disfruten. Nos vemos